Bien, pues vamos a continuar los pocos minutos que nos quedan, porque pues, esta será una charla muy pequeña de media hora, porque viene la misa a las 4:30. Entonces, pues, sobre este tema de Adán que hemos emprendido, necesitaríamos no un ratito más, sino pues, toda la tarde y toda la semana. Pero en fin, vamos a continuar un poco con esto, y ya después, cuando ustedes tengan los cassettes, es muy conveniente que los oigan varias veces, porque pues todos estos conceptos que son nuevos, no es fácil que a la primera vez penetren dentro y iluminen tantas cosas en nuestro interior. Entonces necesita oírlos, ejercitarlos, meditarlos, para que vayan iluminando todo lo que ya sabemos, pues no solo este vivir en la divina voluntad, sino de todo lo anterior que sabíamos de la vida cristiana en general. Entonces vamos a continuar con el Adán que sí existió y que fue formado del barro de la tierra, y que Dios le infundió su aliento omnipotente y su voluntad divina para que obrara en unidad con Dios. Un breve paréntesis: últimamente salió por ahí algunas declaraciones del Papa donde abría la puerta aparentemente a alguna teoría de la evolución, pero lo que pasa, entre otras cosas, es que la traducción fue mañosamente hecha, porque el Papa dijo: la teoría de la evolución es una teoría más, y se lo tradujeron con que la teoría de la evolución era más que una teoría. Digan. No, jamás, eso no es posible, porque no se puede probar nunca en qué momento de instinto animal cambió a voluntad humana. Eso cómo lo van a demostrar. Es magisterio de la Iglesia, siempre en la Iglesia ha estado cerrada la puerta a la teoría de la evolución. Bueno, pues los voceros del Vaticano están en el Vaticano, no en Costa Rica. Es decir, en el Vaticano salió la versión oficial de que la teoría de la evolución era una teoría más, y en los periódicos de Costa Rica y de México salió que la teoría de la evolución era algo más que una teoría. La Iglesia siempre ha estado en contra de eso. Es más, hay algún papa dijo que todos descendíamos de Adán, como estaba dicho en la Biblia, y que el que no afirmara y no aceptara eso estaba fuera, anatema. Aquella posición doctrinal del Papa no ha cambiado. No hay ningún Papa que la haya cambiado ni la cambiará. Pues estamos viendo hacia dónde tiene que ir la Iglesia, hacia esta verdad que de por sí ya está en la Biblia y la Iglesia la ha afirmado. Aquí simplemente se ilumina con tal magnitud que es imposible dudar que Adán no existió. Y tantos otros argumentos, ahorita nomás estamos manejando los que hemos visto aquí, pero hay tantos otros, aún en los escritos de Luisa, que se queda uno asombrado de cómo, en realidad, sin Luisa, la afirmación de la Iglesia pues es una afirmación basada en la Biblia, pero sin mucha explicación posible. La Iglesia afirma que Adán existió porque lo dice la Biblia, pero de eso a dar explicación mucho más amplia de cómo fue creado, pues no existe. Y no es culpa de la Iglesia, por supuesto. Es Dios que no lo había revelado, como lo dije anteriormente. Y eso confirma, como vamos a ver también en este capítulo que vamos a examinar, cómo efectivamente Dios no había iluminado esto a la humanidad. Y aquí lo está haciendo.
Es una confirmación más. Ahora, es lógico que en estos tiempos en que este Adán, antes del pecado, el Adán de la creación y del modo como fue creado, va a tener una relevancia de primer orden, es lógico que el demonio se ocupe en todas partes de atacar este punto. Esa es la razón fundamental, porque el demonio sí sabe que tirando o borrando a Adán, borra todo esto, porque todo esto tiene principio en el Adán antes del pecado. Esto es muy importante. Por eso todos los ataques sobre Adán van frontalmente contra este reino de la divina voluntad, porque es el que él poseía antes del pecado y el que se va a restituir. Por eso, a como dé lugar, hay que quitar a ese Adán. No solo dejarlo a nivel del Adán del pecado que decíamos hace rato, causante de todas nuestras desgracias. Diga. En la escuela de periodismo de la universidad hay por lo menos un profesor que es masón. Y mucho del periodismo nuestro tiene ese enfrente, ¿no? Sí, pues todo. Quería decir eso porque a veces nosotros confiamos mucho en lo que los periódicos dicen acá. Sí, no. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque una palabrita de más o de menos que quedó una herejía. Vamos entonces a abordar el tema, si no se nos agotan los poquitos minutos. La introducción de Luis se la voy a hacer un poco rápido para llegar al punto. Estaba haciendo mi giro en la creación para seguir todos los actos de la divina voluntad que hay en ella. Todos los actos de la divina voluntad que hay en ella. Y llegada al Edén, donde Dios creó al primer hombre, Adán, quería llegar para unirme con él en aquella unidad de voluntad que poseía con Dios antes del pecado. Ahora este es volumen 24, y Luis allá también pasó el punto del pecado original que examinamos hace poco, y ahora ya está en la actividad, en la unidad de la divina voluntad, en el periodo de vida de Adán de antes del pecado. Quería yo unirme con él en aquella unidad de voluntad que poseía con Dios, en la cual hacía sus primeros actos en su primera época de la creación, y pensaba para mí, ¿quién sabe qué santidad poseía mi primer padre Adán? Aquí ya Luisa lo reconoce como mi primer padre Adán. Nosotros no tenemos ese sentimiento. ¿Qué valor contenían sus primeros actos hechos en el reino del fiat divino? ¿Y cómo yo puedo impetrarlo de nuevo a la tierra, un reino tan santo, siendo yo, que soy la única que estoy ocupada para obtener un bien tan grande? Y mientras esto pensaba, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, hija primogénita de mi voluntad. Ahora sí ya sabemos por qué es hija primogénita de la divina voluntad. Hija primogénita de mi voluntad. Como a hija de ella, quiero revelarte la santidad de aquel que poseyó el reino de mi fiat divino, de Adán. En el principio de la creación, este reino tuvo su vida y su perfecto dominio y su completo triunfo. Así que él, el reino, no es extraño a la familia humana, y como no es extraño, está toda la esperanza de que vuelva de nuevo en medio a él de las criaturas para reinar y dominar. Ahora has de saber que Adán poseía tal santidad cuando fue creado por Dios, y sus actos, aún mínimos, tenían tal valor que ningún santo, ni antes ni después de mi venida a la tierra, pueden compararse a la santidad. Y todos los actos de todos no llegan, no alcanzan el valor de un solo acto de Adán, porque él poseía en mi voluntad divina la plenitud de la santidad, la totalidad de todos los bienes divinos. ¿Y sabes tú qué significa plenitud? Significa estar lleno hasta el borde, hasta derramarse fuera
de luz, de santidad, de amor, de todas las cualidades divinas, de manera de poder llenar cielo y tierra, del cual tenía el dominio y se extendía su reino. Por eso cada acto suyo hecho en esta plenitud de los bienes divinos tenía tal valor que ningún otro, por cuanto se sacrifique, sufre o obre el bien, pero no posee el reino de mi voluntad y su total dominio, puede compararse a uno solo de estos actos en el reino de ella. Así que la gloria, el amor que me dio Adán hasta que, mientras vivió en el reino de mi divino querer, ninguno me lo ha dado, porque él en sus actos me daba la plenitud y totalidad de todos los bienes divinos, y solo en mi voluntad se encuentran estos actos, fuera de ella no existen. Entonces, ¿qué resulta? Que un solo acto de Adán, hecho antes del pecado, tiene la plenitud y la totalidad de los bienes divinos que daba a Dios y que debía habernos transmitido a nosotros. Y Adán en el cielo es más santo que todos los santos juntos. Otra vez los pleitos. Y en el cielo lo veremos. Ahora, en esta tarde, la idea era descubrir no al Adán pecador causante de todas nuestras desgracias, sino a nuestro Padre Adán, Padre de cada uno de nosotros, el más santo de todos los santos que hay en el cielo. Descubrirlo y acogernos también a su intercesión. Se cuenta que cuando Luisa ya era grande y había pasado sus volúmenes, alguien le preguntaba: oiga, ¿cómo le hago para vivir en la divina voluntad? Luisa les contestaba: rézale a Adán. Pues tiene todo ese. Por eso, Adán tenía sus riquezas y sus actos de valor infinito, que le participaba mi querer eterno en el cual obraba, porque Dios al crearlo, que le participaba mi querer eterno ante la divinidad, porque Dios al crearlo nada de vacío había dejado en él, sino toda la plenitud divina, por cuanto la criatura es posible contener. Pero has de saber que con haber caído en el pecado, estos actos, estas riquezas suyas, esta gloria y este amor perfecto que había dado a su Creador, la virtud de todos sus actos y de su obrar hecho en mi fiat divino, mereció la redención. La exigió para un hombre que había obrado en la divina voluntad, que dejaba todos sus tesoros ahí. Dios se veía obligado, digámoslo así, a traerlo de nuevo ahí, porque esos actos también eran de Dios y también eran de la criatura. Eso fue lo que mereció la redención, no otra cosa. El primer periodo de vida hecho por Adán en la divina voluntad. No podía quedar sin redención quien había, aún por poco, poseído el reino de mi voluntad. Bueno, este primer periodo de vida de Adán
que hizo en el reino, hizo todo y fue suficiente para formar en él toda la misión de la familia humana. En él están los actos primeros de la familia humana. Si nosotros ahorita estamos respirando es porque Adán hizo el primer acto de respirar en la divina voluntad, y todos nuestros respiros son hijos de Adán, del respiro de Adán, porque de él nos viene la vida humana. Eso sí, se dice así fácil, pero cuando se precisa, pues se da mucho más luz al asunto. Y más se podría decir, pues en todo este primer periodo de vida de Adán. Aquí hay otro, que lo voy también así a pasar un poco por rápido. Entonces, dice Luisa, seguía mi giro en las obras de la Majestad Suprema, y llegando al punto de la creación del hombre, pensaba para mí. Este es el 10 de septiembre de 1928. Volumen 24. Entonces, seguía mi giro en las obras de la Majestad Suprema, y llegando al punto de la creación del hombre, pensaba para mí. Adán, el principio de su vida, la hizo en la divina voluntad. Así que sus pensamientos, palabras, obras y pasos estaban animados por la unidad del fiat divino, el cual abraza todo y contiene todo, sin que nada le escape. Por tanto, los actos suyos poseían la totalidad y plenitud de todos y de todos los bienes. Esto ya lo decía en aquel capítulo anterior. Y si un acto solo hecho en este modo, en la unidad del fiat, que abraza todo, es un acto que, puesto delante de todos los demás, de todos los demás actos de las criaturas, no pueden equivaler estos a un solo acto de aquellos. Entonces Adán, que tuvo un periodo de vida en esta unidad del fiat, quién sabe cuántos actos pudo hacer. Así que su gloria en el cielo será grande y tal vez supere todo, excepto a la soberana reina, que formó vida completa en la divina voluntad. Es cierto que Adán pecó y salió de esta unidad de voluntad divina, pero si salió él, sus actos quedaron ahí dentro, porque creo que no hay ninguna fuerza divina ni humana que pueda destruir un solo acto hecho en esta unidad de voluntad. Como yo les decía, si el alma hace salir un acto en la voluntad de Dios, queda ligada, ese acto es suyo y también es de Dios. O sea, hay un vínculo y una unidad inseparable, no se puede romper eso. Ninguna fuerza ni humana puede destruir un solo acto hecho en esta unidad del fiat que abraza todo y posee todo. Dios mismo no lo puede aniquilar, un acto semejante, porque entonces debía destruir su misma voluntad divina, donde ha surgido ese acto. Lo que no tampoco se puede hacer, porque siendo eterna y infinita, sin principio y sin fin, es intangible a todo y ninguno la puede tocar. Bueno, entonces mientras mi mente, pobre y pequeña, se perdía en estos actos, en estos y otros pensamientos, y habría querido liberarme para continuar adelante, mi amado Jesús, haciéndose ver, me dijo: hija mía, hija de mi supremo querer, a ti nada quiero ocultar, porque para quien vive en él mismo, mi mismo querer, se hace revelador de lo que ha hecho por amor de las criaturas. ¿Por qué? Porque entrando en esa divina voluntad, en ese divino querer, Luisa veía todos los actos que había hecho el querer divino. El mismo querer divino se hacía revelador a Luisa de todo lo que había dentro, de todo lo que ha hecho por amor de las criaturas y de lo que ha hecho la criatura en él. Son actos que surgen ahí dentro y ahí están, porque los lleva en su seno como triunfo de sus obras, de mi voluntad.
Ahora has de saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que ningún otro, por cuanto santo, le es dado, excepto mi mamá celestial. Porque ningún otro posee un solo acto en la unidad de mi voluntad divina. Es justo y decoroso para nuestra majestad divina que la primera criatura salida de nuestras manos creadoras posea más gloria que todos los demás. Sí, después se juntan las glorias. Pero Luisa no es la primera salida de las manos de Dios. Luisa es hija de Adán. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Nomás de repetir esto. Adán posee en el cielo una gloria que ningún otro, por cuanto santo les dada. ¿Cómo esto viene a demostrarnos a las claras que esto es conocimientos que Dios nos está dando? La iglesia actual, díganme cuántas fiestas hay para Adán. Esto nos muestra el índice de hasta dónde ha llegado la iglesia, es decir, hasta dónde Dios le ha permitido que llegue. No es culpa de la iglesia, ni estoy culpando a nadie, no, sino viendo el desarrollo de las cosas. ¿Cómo es posible ante esto, ante este Adán que es el más santo y el más glorioso que hay en el cielo, que nosotros tengamos fiestas a santos completamente desconocidos y no haya una sola mención de Adán en todo el ciclo litúrgico, y no haya ni una novena a Adán, ni haya una jaculatoria a Adán, ni haya nada? Porque se ve el Adán pecador, se ve el Adán después del pecado del que se conoce, pero el Adán de antes del pecado no se conoce aquí, y tan no se conoce que el Adán antes del pecado, que celebramos a San Régulo y a San Liborio y a San todos los santos que ni conocemos, y de Adán, nuestro Padre, que es el más santo en el cielo. Pues ¿dónde andamos? Pues andamos en el Adán pecador, no en el Adán de antes del pecado. Esa es la inmensa diferencia. Así que descubran a este Padre de cada uno de nosotros como el más glorioso en el cielo, con el cual contamos, porque la misión no termina, y no ha terminado la misión de Adán. Miren, todavía hay criaturas que siguen naciendo y naciendo y naciendo. No ha terminado la misión de Adán. Estas reflexiones de cómo es posible que aún nosotros, la iglesia, nuestro padre en la fe, ¿quién es? Abraham. Todavía no llegamos, estamos todavía en el cumplimiento de las promesas de nuestro padre Abraham, y no en el cumplimiento de las promesas de nuestro verdadero padre Adán. Abraham no tiene un periodo de vida en la divina voluntad antes de la promesa. ¿Qué diferencia tan descomunal entre Adán, las promesas de Adán y las promesas de Abraham? ¿Y qué diferencia tan descomunal entre la santidad de todos los santos y la santidad de Adán antes del pecado, que es la de Luisa? Y no son pleitos. ¡Qué barbaridad! Nomás vean qué panorama nos abre esta pequeña media hoja. Claro que esta pequeña media hoja la entendemos por todo lo que ya hemos leído de Luisa, pero mediten un poquito dónde andan las cosas y cómo son, y qué significa que Dios purificará la tierra y a la iglesia haciéndole conocer todos los escritos de Luisa. Fíjense hasta dónde llegan las cosas, y es apenas volumen 24. Diga. ¿No te parece que podríamos ir a misa y después vivir con él?
No, pues, Yo creo que todos quieren continuar, ¿verdad? como ustedes digan, yo aquí no soy el que manda. Creo que todos quieren, porque el padre tiene que ir, tiene que dar la misa a las 4:30, y después no hay. Bueno, se suspende. Hay un grupo que está después de Bien, pues entonces estábamos en todo este tema de Adán. Yo no sé si en el transcurso de la misa ustedes pudieron continuar con estas ideas dentro, dándoles vuelta. No me acuerdo si terminamos esto, pero creo que si lo repetimos no pasa nada. Entonces seguía mi giro en las obras de la Majestad Suprema y llegando al punto de la creación del hombre, pensaba para mí, Adán, el principio de su vida, la hizo en la divina voluntad. Así que sus pensamientos, palabras, obras y pasos estaban animados por la unidad del fiat, el cual abraza todo y contiene todo, sin que nada le escape. Entonces los actos suyos poseían la totalidad y plenitud de todos y de todos y de todos los bienes. Y si un acto solo, hecho en este modo, en la unidad del fiat, que abraza todo, es un acto que puesto junto con todos los demás actos de las criaturas, no pueden equivaler a este único acto. Adán, que tuvo un periodo de vida en esta unidad del fiat, quién sabe cuántos actos pudo hacer. Así que su gloria en el cielo será grande y tal vez supere todo, excepto a la soberana reina, porque ella formó vida completa en la divina voluntad. Es cierto que Adán pecó y que salió de esta unidad de voluntad divina, pero si quedó él, sus actos quedaron, porque creo que ninguna fuerza, ni divina ni humana, puede destruir un solo acto hecho en esta unidad del fiat, que abarca todo, abraza todo y posee todo. Dios mismo no puede aniquilar un acto semejante, porque debería destruir su misma voluntad divina, lo que no se puede, porque siendo eterna e infinita, sin principio y sin fin, es intangible a todo y ninguno la puede tocar. Entonces mientras mi pobre y pequeña mente se perdía en estos y otros pensamientos que habría yo querido librarme para pasar más adelante, mi amado Jesús, haciéndose ver, me dijo: has de saber que verdaderamente Adán posee en el cielo una gloria que ningún otro, por cuanto santo, le es dado, excepto a mi mamá celestial, porque ningún otro posee un acto solo en la unidad de mi voluntad divina. Era justo y decoroso para nuestra majestad divina. Esto no es ni siquiera en relación a Adán, sino es justo para la majestad divina. Es justo y decoroso para nuestra majestad divina que la primera criatura salida de nuestras manos creadoras poseyera más gloria que todos los demás, y mucho más, pues el primer periodo de su vida fue hecha como querida, como nosotros queríamos que lo hiciera. Se puede decir que era vida nuestra
voluntad y obras nuestras que corrían en él. ¿Cómo poder destruir este primer período de la vida de Adán si era más nuestro que suyo? Es inútil pensarlo. Lo que se hace en nuestra voluntad divina queda intangible. Nadie lo puede tocar, porque esos actos entran en el orden divino e infinito. Y si bien Adán resbaló y cayó, pero sus actos hechos hasta entonces quedaron íntegros y bellos como los había hecho. Entonces él quedó herido, enfermo, desfigurada nuestra imagen en él, porque no estaba más en él nuestra voluntad divina, que había tomado la tarea de conservar lo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden a nosotros como lo habíamos creado, porque Adán mismo lo había rechazado. Aquí está muy claro, esto queda claro, cómo Adán, al separarse o al sustraerse de la divina voluntad, perdió todos los dones que tenía antes. Entonces, como en la Biblia se ve que aparentemente Dios lo castiga: comerás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor, etcétera, como castigos. No es tal que Dios se hubiera puesto en esa situación, simplemente es la consecuencia de que Adán se separó de la divina voluntad, que tenía la tarea en Adán de conservar lo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden. Entonces salió de esa voluntad divina que tenía la tarea de darle la inmortalidad, y que encontró pues la muerte. Se encontró fuera de esa voluntad divina que lo alimentaba no solo con el pan que engorda, sino con la sustancia y con la vida de la voluntad divina que viene en el pan para hacerlo crecer. Se sustrajo de esa voluntad divina y no tuvo más el alimento de la divina voluntad, aunque sí el del pan y de las cosas creadas, como ya vimos en la mañana. Pero habiéndose sustraído a Adán de la divina voluntad, los castigos o las consecuencias que se siguieron no era porque Dios quisiera vengarse, simplemente fueron consecuencias de lo que Adán perdió. La tierra no lo reconoció más como el rey de la creación, al cual la creación estaba sujeto, como ya vimos esta mañana un poquito de pasada. Y entonces vino todo el desorden, que ahora para nosotros nos parece orden. Entonces él quedó herido, enfermo, desfigurada nuestra imagen en él, porque no había más en él nuestra voluntad divina, que tomaba la tarea de conservar lo bello, fresco, fuerte, santo, todo en orden a nosotros como lo habíamos creado, porque Adán mismo lo rechazó. Pero sus obras, hechas hasta el punto en que tuvo la desventura de caer, que poseían la unidad con nuestro fiat, esos actos no sufrieron ningún cambio. Por eso les decía que por eso estamos aquí, por aquel primer periodo de vida de Adán, que está en acto, porque todo lo que se hace en la divina voluntad está en acto. Aquí no, Señor lo dice como en pasado, pero nosotros ya entendiendo y descubriendo la divina voluntad, este primer periodo de vida de Adán hecho antes del pecado está en acto de hacerse en la divina voluntad, no se ha perdido, ya lo dijo acá. Y eso es maravilloso porque, como veremos, podemos encontrarlo para continuar también como Luisa, esa vida que Adán debió haber, que hizo primero, antes del pecado, y la que debió haber hecho después, y recibir, por medio de Luisa, todos los conocimientos que Adán ya no recibió, porque se sustrajo de la divina voluntad, que era reveladora de sí misma, como lo dijo al final de la página anterior. Pero Adán ya no se encontraba ahí. Nosotros también estábamos celosos de estos actos que tanto nos habían glorificado y tanto nos habían puesto en fiesta,
al ver que el hombre, nuestro hijo, se elevaba hasta a nosotros para absorber en él nuestros modos divinos antes del pecado esto. Nuestra semejanza la iba absorbiendo Adán a medida que más actuaba en esta unidad de la luz, más se iba asemejando a Dios en su acto eterno. Adán poco a poco, Dios un solo acto. Nuestra semejanza y traernos en la unidad de nuestro querer, gozos, felicidad, la correspondencia y la sonrisa de todas las cosas creadas. Nosotros quedábamos raptados al ver nuestro querido Hijo, la obra de nuestras manos, viviendo en nuestra voluntad como en casa nuestra. Tomando de lo nuestro, nos podía traer nuevas felicidades y alegrías sin fin. Ah, hija mía, este periodo de vida de Adán es un periodo inolvidable para nosotros. Sí. Y está en acto. Lo que pasa es que nosotros vivimos en otro mundo. Claro, ahorita que se nos está abriendo esto, nos está quedando accesible. Por supuesto, para ya no vivir en el otro mundo que decía yo, sino en este, de Adán antes del pecado. Como fruto completo de la redención, si a Jesús, para llevarnos a este punto, le costó pues, toda su vida y su pasión y todo, con tal de volver a llevar a una criatura aquí y que luego pudiera hacerlo partícipes a los demás en bien de toda la familia humana. Ah, hija mía, este primer periodo de Adán es un periodo inolvidable para nosotros, para él y para todo el cielo. Después de que cayó la culpa, él quedó como un ciego que antes de perder la vista ha hecho muchas obras bellas, que ha llenado cielo y tierra. ¿Quién puede decir que no son obras hechas por él solo porque después voluntariamente perdió la vista? Ya ejemplo más sencillo, no se puede. Y que no pudiéndolas ya repetir porque está ciego, aquellas primeras quedaran sin el valor, aquellas primeras que hizo quedaran sin su valor. Cierto que no. O bien, a una persona que se aplica a estudiar las ciencias y a la mitad de sus estudios no quiere continuar más adelante. Y solo porque no continúa más adelante se puede quitar o destruir el bien de lo que ya sabe. Cierto que no. Y si esto sucede en el orden humano, mucho más y con más validez y certeza en el orden divino. Entonces Adán, en virtud del primer periodo de su vida inocente y hecha toda en la unidad de nuestro fiat, posee tal gloria y belleza que ninguno lo puede parangonar, comparar, igualar. Y al solo verlo en el cielo, todos los bienaventurados reconocen cuán bello fue, cuán majestuoso, cuán enriquecido de tanta gracia, cómo fue enriquecida de tanta gracia la creación del primer hombre. Al verlo, se ve en él el bien incalculable de la divina voluntad en la criatura, la alegría y felicidad que puede poseer, y solo en él, esto es exclusivo de Adán y es lógico, solo en él, como dentro de un espejo, ven los bienaventurados cómo fue creado el hombre, el amor exuberante que le dimos, los excesos con los cuales lo enriquecimos, todo le dimos
por cuanto criatura podía contener, hasta hacerlo derramar fuera y poder inundar toda la tierra. Pues es increíble. Allá no hay teorías evolucionistas ni cosas raras. Ahí se ve el modo como fue creado Adán, porque el modo como fue creado no es solo Adán, sino lo que Dios hizo. Y eso lo veremos todos, con toda seguridad, porque en el cielo veremos cómo Dios creó a Adán, nuestro primer padre, y cómo de ese acto creador de Adán venimos nosotros, por procreación, encontrando ya Adán, así como los plantea Luis aquí, que es bellísimo, pues ya sentimos un poquito más, como decía yo en la mañana, a Adán como realmente nuestro padre, porque gracias a la redención volvemos a encontrar a nuestro gran primer padre, y que ya es padre de nosotros. Yo lo siento padre mío. Yo no sé tú, Alejandra, si lo sientas padre tuyo o abuelo. ¿Verdad? Entonces, todos en Adán somos hermanos. Ay, eso desde cuándo se dice. Pero ahora tiene un sentido verdaderamente impresionante. Bueno. ¿A qué hora empiezo? ¿Desde las 11 de la mañana? No, ya se entiende, ya. Bueno, pues esas consideraciones son muy interesantes. Ahora, oídas en este momento por primera vez, golpean y claro que uno dicen, ay, ahí hay un gran panorama, pero a medida que se adentran y meditan, entonces se va extendiendo esta inmensa luz que ahora recibimos. Se va viendo más lógica, más luminosa, y más va comunicando esa luz a todo lo que ya sabemos. Entonces empezamos a decir, pues sí, con razón esto otro, con razón esto, y todo se va ampliando, porque tomamos este principio de la creación de Adán, lo ponemos como el punto al cual vamos a atender como resultado, como fruto de la redención de Jesús, promesa de Adán, promesa hecha a Adán de la redención, del reino, larga historia, pasión, redención, y por fin, gracias a todo aquello, volvemos a aquel punto, como punto al que tendemos, como nuestra meta, Adán antes del pecado, como fruto completo de la redención. Claro. Entonces Adán, en virtud del primer periodo de su vida inocente, y hecha toda en la unidad de nuestro fiat, posee tal gloria y belleza que ninguno lo puede igualar, que solo al verlo todos los bienaventurados reconocen cuán bello fue, majestuoso, cuán bella, vamos a leerlo ahora sí, cuán bella y majestuosa y enriquecido de tantas gracias fue la creación del primer hombre. Al verlo, a Adán en el cielo, ahí ya no lo ven como nosotros acá, causante de desgracia. No, allá hay otro Adán. Para las que entran al cielo, las almas, pues yo creo que se han de sorprender tanto de saber que Adán es Adán que estamos viendo ahorita aquí, y no aquel causante de tantas cruces de su vida al que despreciaban, sino verlo, cómo fue la creación del hombre, nada menos. Será para tenerlo verdaderamente como un padre con toda la barba. En él, pues, se ve cómo fue creado el primer hombre. Y solo en él, como dentro de un espejo, se ven los bienaventurados cómo fue creado el hombre, el amor exuberante que le dimos, los excesos con lo cual lo enriquecimos, todo le dimos por cuanta criatura podía contener, hasta hacerlo derramar fuera para poder inundar toda la tierra. Y si esto no fuera que en Adán no se viera toda la magnificencia de la obra de nuestras manos creadoras, ni siquiera en el cielo
se podría conocer lo que hicimos de grande en la creación. Estos son argumentos demoledor. Si esto no se ve en el cielo, entonces ¿qué? Todo se borró, se desapareció, se evaporó. No, esto está en acto de hacerse en la divina voluntad. Y como esta voluntad de Dios ahora es como en el cielo, en la tierra, por eso empezamos a conocer a Adán desde la tierra, como lo conocen en el cielo. Porque la divina voluntad se hace reveladora de todo lo que hay dentro de ella cuando reina. Cuando acepta a alguien dentro, pues el que entra ve todo lo que hay dentro. Aquí va develando Dios todos estos pues grandes misterios para la humanidad, pero vistos ahorita son cosas comprensibles, cosas entendibles, cosas accesibles a la mente creada. Claro que en el cielo veremos cómo fue creado nuestro padre Adán, nuestro santo padre Adán, queridos hermanos todos. Pues sí. Y si esto no fuera que en Adán no se viera toda la magnificencia de la obra de nuestras manos creadoras, entonces ni siquiera en el cielo se debería conocer lo que hicimos de grande en la creación y lo que hace y puede hacer la criatura en nuestra divina voluntad. Ese cassette ya está usado y no tiene, no entra. ¿Quién tiene un pedacito de Durex para taparle acá atrás? Ya se acabaron entonces. Ya. Bueno, y después ahí está la otra. muchas gracias. ¿Y ese? No es otro. ¿Ese es el otro? ¿Sí, es el otro? Sí, sí, el otro. Ay, bueno, gracias. Si no fuera así, repito, ni en el cielo se podría conocer lo que hicimos de grande en la creación y lo que hace y puede hacer la criatura en nuestra voluntad divina. Es nuestro amor que lo exige y también nuestra justicia que quiere tener en el cielo la realidad de aquella imagen como fue creado el hombre y no a otro, no otro hombre, sino el que fue creado, sino aquel mismo que salió de nuestras manos creadoras, a fin de que si no lo conoce la tierra, lo conozca el cielo. Miren su origen en Adán. Ahí a las claras vamos a decir, ay mira, ¿por qué respiraba yo? Vamos a ver el primer estilo que Dios dio en Adán. Y nos vamos a ver conectados, miraremos nuestro origen en Adán y reconocientes agradeceremos a Dios cómo fue creado Adán. Y ya ahorita en la tierra yo cambié un poquito el giro y recemos para que venga a reinar. Y rezan en el cielo. Lo voy a leer como está porque por cambiar un poco las palabras y aplicarlo ahorita después ya no puedo seguir. A fin de que si no lo conoce la tierra, lo conozca el cielo. Ven su origen en Adán y reconocientes me agradecen y ruegan todos los santos que venga a reinar mi fiat en la tierra y forme otras imágenes más bellas que Adán. Porque él no fue obra completa en mi querer divino, sino periodo de vida. Solo la soberana reina posee vida y obras completas en mi fiat. Por eso no hay quien la pueda comparar, que se le pueda comparar a ella. Y mi querer quiere hacer otras vidas completas en él para repetir lo que hizo en la creación y hacer conocer a la tierra en qué modo y orden fue creada la criatura y lo que puede hacer de grande, de bello y de santo mi voluntad divina en la criatura.
Bueno, vamos a terminar, ¿no? Además, has de saber que hasta ahora no he manifestado a ninguno ni los grandes excesos con los cuales creamos a Adán, ni la sublimidad y grandeza, ni su santidad, porque vivió el primer periodo de su vida en gloria de mi querer. Nadie lo ha manifestado. Ya quedó tan demostradísimo esto que es evidente. Adán no existe en la iglesia. Bueno, ni siquiera le han abierto su causa de beatificación. Es ironía, pero pues viene a reafirmar esto. No hay testimonios de que existió. Juan Diego hubo problemas con la beatificación de Juan Diego porque no había constancia de que hubiera existido. Pues no, en aquel tiempo, en 1600, ¿qué constancias había? Y cómo se dificultó. Pero total, pues consiguieron algún papel por ahí, vieron testimonios y pudieron demostrar que sí existió. Pero de mi pobre padre, el santo Adán, no hay ni acta de nacimiento. Por esto quiero decir que, fíjense dónde estamos, en la total ceguera y oscuridad de lo que es Adán, el acto de la creación del hombre, del cual vivimos, y tantas cosas que son verdaderamente impresionantes. Además debes saber que hasta ahora no he manifestado a ninguno, ni los grandes excesos con los que Adán fue creado, ni la sublimidad y grandeza y santidad suya, porque vivió en su primer periodo de la vida en la unidad de mi querer, y en virtud de estos actos suyos hechos en él, la gran gloria que goza en el cielo. Es más, muchos consideran que como cayó en la culpa, a lo más pueda tener una gloria común a todos los demás bienaventurados y santos, y tal vez a veces menos gloria que los demás. ¿No? Vean dónde andan. Y esto es ciertísimo. Pero queriendo volver a dar de nuevo el reino de mi voluntad divina, siento en mí la necesidad de amor de manifestar la primera época de la creación y el primer período de la vida de Adán, toda de voluntad divina, y su gloria que goza en el cielo en virtud de mi voluntad, a fin de que conociendo a las demás criaturas un tanto bien, se dispongan y suspiren el fiat divino como en el cielo, así en la tierra. Amén. Bueno, pues ya les presenté a su papá desconocido, ya se los presenté, y resultó que era un gran papá, que es un gran papá.